La defunción del profesor Lerchundi. Horrendo drama de la medicina moderna. Personajes, los justos. Decoración, despacho del sabio médico profesor Lerchundi. Varios esqueletos provistos de los huesos suficientes, carteles representando diferentes partes del cuerpo humano, multitud de aparatos cuyo uso y utilidad son desconocidos hasta del profesor, vitrinas con objetos de cirugía, etcétera, etcétera. Algunas puertas y varias ventanas para que la habitación no haga tan desairada. Al foro, la mesa del profesor con sus correspondientes patas, distribuidos para no tropezarte en ellos diversos sillones. Todo esto no aparece en la escena porque la representación es de vanguardia. Al levantarse el talón, en escena el profesor Lerchundi, hombre anciano, aunque aragonés. Le acompañarán Manchió, Rigaud, Multó, Blériot, Cusó, Morató y Mascaró. Eminencias médicas, amigos de Lerchundi y eminentemente catalanes. No hablan con acento catalán porque viven en Madrid desde el año de la coronación de Amadeo I de Saboya. Y se les ha olvidado por completo. Os he reunido, mis idolatrados compañeros, para descubrir ante vosotros las primicias de un secreto médico que ha de revolucionar la medicina y el mundo entero de un modo brutal. ¿Es posible? Sí, señores, he hablado de un secreto médico y he hablado bien. Muy bien. Gracias, amigos míos, amigos de la infancia. He inventado un aparato. ¡Hola! Un aparato que yo llamo el cardiómetro vital. ¿El qué? El cardiómetro vital. ¡Ah! ¿Que para qué sirve el cardiómetro vital? ¡Oh! Ese es el secreto revolucionario que reservo para el universo. Mi aparato, señores, es este. Señores, sirve para averiguar la fecha en que uno va a morirse. La vida de un hombre depende del estado de su corazón. Esto lo saben hasta los médicos de fama. Pues bien, el paciente, o mejor dicho, el impaciente, el que ansía saber el día de su muerte, se sienta ante el aparato. Y el aparato, midiendo exactamente el pulso del experimentador, funciona y arroja un ticket en el que aparece la fecha con el mes y el año de la muerte del caballero. ¡Qué prodigio tan grande, Dios mío! ¡Qué prodigio, querido doctor! La noticia me deja vacío.
solo hace falta una cosa, que uno de ustedes se siente ante el aparato y una vez ahí sabrá el día en que va a morir. No me siento ni a 3 tirones, les cedo el sitio que a 12 ir. Por la fecha de mi sepelio no me interesa ni tanto así. Está bien, caballeros, pues me sentaré yo. Vean ustedes, amigos míos, aquí está la fecha de mi muerte. 12 de enero de 1949, dentro de 11 años. Hay que ver, ya ha salido la fecha en que ha de fallecer. Y ahora haré la experiencia con mi esposa, ¡Celedonia! Vean ustedes, caballeros, la fecha en que va a morir mi esposa. 6 de junio de 1958. Vivirá 9 años más que usted, profesor Chuti. ¿Vivirá 9 años más que yo?